Mis hijos me abandonaron durante un ataque al corazón en la farmacia. Las palabras sonaban irreales mientras las pronunciaba ante mi abogado, pero eran la dolorosa verdad. Sentada en aquel despacho con vistas al centro de Ciudad de México, recordaba vívidamente cómo Fernando y Luciana me habían dejado tirada en el suelo de la farmacia San Ángel mientras corrían a una fiesta, ignorando las súplicas del farmacéutico que les pedía que me acompañaran en la ambulancia. Aún sentía el dolor agudo en el pecho, la dificultad para respirar y el miedo en los ojos del joven dependiente que sostuvo mi mano mientras esperábamos a los paramédicos. No se preocupe, señora Elena, sus hijos vendrán al hospital, me había dicho con una sonrisa forzada, sin saber que mis propios hijos habían decidido que un evento social era más importante que la vida de su madre. Yo, Elena Montero, viuda de Gutiérrez, a mis 72 años, nunca imaginé que terminaría en una sala de emergencias completamente sola. Mi esposo Ricardo había fallecido hace 3 años dejándome una considerable fortuna, nuestra casa en Las Lomas y varias propiedades que habíamos adquirido durante nuestros 45 años de matrimonio. Desde entonces, Fernando y Luciana habían intensificado sus visitas, siempre atentos, siempre solícitos, o eso creía yo. Aquel día, en la farmacia, había sido revelador. Los médicos después me dijeron que fue un preinfarto, una advertencia, pero para mí fue mucho más. Fue la confirmación de lo que mi hermana Carmen llevaba años advirtiéndome. Tus hijos solo vienen cuando necesitan dinero, Helena. No te dejes engañar. Yo siempre la defendía, explicándole que mis hijos estaban ocupados con sus familias, sus trabajos, sus vidas. Mientras me recuperaba en el hospital, las enfermeras preguntaban por mi familia. «¿Ya vienen en camino?», mentía, tragándome la humillación. Pasaron 8 horas, hasta que Fernando apareció, oliendo a tal alcohol y con la corbata desajustada. «Ay, mamá, es que no podíamos salir de la fiesta. Era el aniversario de los Mendoza, ¿te acuerdas? Muy importante para mis contactos del despacho. Ni una disculpa, ni un rastro de remordimiento». Luciana llegó al día siguiente con un pequeño ramo de flores comprado claramente en la entrada del hospital. Perdón por la tardanza, pero es que los niños tenían actividades y Roberto no podía quedarse con ellos. Sus excusas sonaban huecas mientras revisaba su teléfono, más preocupada por sus redes sociales que por mi estado de salud. Aquella noche, sola en la habitación del hospital, observé el monitor cardíaco y tomé una decisión. El dinero que tanto anhelaban mis hijos, la herencia por la que evidentemente estaban esperando, merecía un destino distinto. Al día siguiente pedí que llamaran a mi abogado, el licenciado Vega, quien había sido también amigo cercano de Ricardo. «Doña Elena, ¿cómo se encuentra?», preguntó Vega al entrar en mi habitación, su maletín de cuero desgastado en una mano y una expresión de genuina preocupación en su rostro. «Físicamente, mejorando, emocionalmente, destrozada, pero con claridad», respondí mientras le indicaba que tomara asiento junto a mi cama. «Necesito modificar mi testamento y quiero hacerlo ahora mismo». Los ojos del licenciado Vega se abrieron ligeramente, pero asintió con profesionalismo. Sabía que no era una decisión impulsiva. Me conocía lo suficiente para entender que algo grave había ocurrido. «Por supuesto, doña Elena. ¿Qué cambios desea realizar?». Miré por la ventana del hospital hacia el horizonte de la ciudad antes de responder. El sol de la tarde bañaba los edificios con una luz dorada que contrastaba con la oscuridad que sentía en mi corazón. «Quiero crear un plan que les enseñe una lección», dije finalmente. «Una lección sobre el valor de la familia, sobre las consecuencias de la ingratitud, y necesito su absoluta discreción». El licenciado Vega escuchó atentamente mientras le explicaba mi plan. No era venganza lo que buscaba, sino justicia, un recordatorio del valor de la familia que mis hijos parecían haber olvidado. «Quiero dividir mi patrimonio en 3 partes», le expliqué.
La primera, un fideicomiso para mis nietos que solo podrán recibir cuando cumplan 30 años. La segunda, para causas benéficas que Ricardo y yo siempre apoyamos. Y la tercera es la que requiere mayor ingenio. Vega tomó notas meticulosamente mientras detallaba mis intenciones. Al terminar, levantó la mirada. Es completamente legal, pero debo advertirle que generará un conflicto familiar considerable. El conflicto ya existe, licenciado. Yo solo estoy respondiendo a él. 2 días después, me dieron de alta del hospital. Esperaba que al menos uno de mis hijos viniera a recogerme, pero en su lugar recibí mensajes de texto con excusas. Fernando tenía una reunión importante con clientes que no podía cancelar. Luciana estaba en un spa con sus amigas, un compromiso de meses atrás, según ella. Fue Carmen, mi hermana de 78 años, quien vino por mí. Te lo dije, Elena, comentó mientras el taxi nos llevaba a casa. Tus hijos son tal para cual, igualitos a su padre en lo peor, calculadores y convenencieros. Ricardo no era así. Lo defendí por costumbre. No al principio, concedió Carmen, pero el dinero lo cambió y lo sabes, y ahora ha cambiado a tus hijos también. Quizás tenía razón. Ricardo había sido un hombre sencillo cuando nos casamos, un abogado recién graduado con grandes sueños. El éxito llegó rápido y con él cambios sutiles en su personalidad, más preocupado por las apariencias, por relacionarse con las familias correctas, por pertenecer a los clubes adecuados. Nuestros hijos crecieron en ese ambiente, absorbiendo esos valores. Al llegar a casa, Carmen me ayudó a instalarme. La mansión en las Lomas, con sus amplios espacios y su jardín cuidadosamente mantenido, de repente me pareció excesiva y vacía. ¿Para qué necesitaba tanto espacio una mujer mayor que vivía sola? Los recuerdos felices que antes llenaban cada rincón ahora parecían distantes, como si pertenecieran a otra vida, a otra familia. Esa noche recibí una llamada de Fernando. «Mamá, ¿cómo sigues?», preguntó con fingida preocupación. «Perdona que no pudiera ir por ti, estos clientes son fundamentales para el despacho». «Estoy bien, hijo. Tu tía Carmen me acompañó». «Ah, la tía y sus exageraciones», rió nerviosamente. «Oye, mamá, quería preguntarte, ¿has considerado lo que hablamos sobre vender la casa? Es demasiado grande para ti sola y requiere mucho mantenimiento». Ahí estaba, el verdadero motivo de su llamada. No era mi salud lo que le preocupaba, sino la posibilidad de convertir en efectivo una propiedad valuada en millones. «Aún lo estoy pensando, Fernando», respondí con deliberada ambigüedad. «Bueno, no lo pienses demasiado. El mercado inmobiliario está en su mejor momento», insistió. «Tengo un cliente interesado que pagaría un excelente precio, todo en efectivo». «¿Y dónde viviría yo?», pregunté, sabiendo perfectamente cuál sería su respuesta. «Podrías mudarte a un lindo departamento más manejable, o si prefieres, Luciana tiene una recámara de huéspedes que casi nunca usa», sugirió, como si fuera un gran favor ofrecerme un rincón en la vida de mi propia hija. Contuve la indignación que me provocaban sus palabras. No era momento de confrontación, sino de estrategia. «Lo pensaré, hijo. Ahora necesito descansar». Al día siguiente, Luciana apareció con sus 2 hijos, Sebastián y Paulina, de 12 y 9 años. Los niños corrieron a abrazarme mientras su madre dejaba sobre la mesa una bolsa de pan dulce de la panadería cercana, su idea de un detalle atento. «Mamá, te ves pálida», comentó Luciana examinándome con la mirada. «Deberías considerar contratar a alguien que te cuide, una enfermera o una acompañante». «Tengo a Dolores que viene todos los días», respondí, refiriéndome a mi ama de llaves de toda la vida. «Dolores ya está mayor, casi como tú», replicó mi hija. «Necesitas a alguien con preparación médica. Fernando y yo podríamos ayudarte a pagar una parte, como si los millones que habían recibido a lo largo de los años no hubieran salido de mi bolsillo y el de Ricardo, como si la colegiatura de los nietos en escuelas exclusivas,
Los viajes a Europa y los coches de lujo no hubieran sido financiados en gran medida por nosotros. Es muy considerado de su parte, dije, observando cómo Luciana recorría la sala con la mirada, catalogando mentalmente los objetos de valor. Este juego de sala Luis XV valdría una fortuna en subasta, comentó confirmando mis sospechas. Y las pinturas de la galería del segundo piso. ¿Has pensado en asegurarlas adecuadamente? Mientras Luciana hablaba, noté cómo Sebastián y Paulina jugaban en el jardín. Ellos eran inocentes en todo esto, víctimas también de la educación materialista que estaban recibiendo. Decidí en ese momento que mi plan no solo era justo, sino necesario. Cuando mi hija se fue, hice una llamada al licenciado Vega. Necesito acelerar los trámites, le dije, y quiero añadir algo más al plan. Durante las siguientes semanas, mis hijos intensificaron sus visitas. Fernando traía consigo catálogos de departamentos ideales para personas mayores. Luciana comenzó a organizar los closets, sugiriendo deshacernos de cosas que ya no usas, casualmente las joyas y objetos de mayor valor. Un día, Fernando llegó con unos documentos. «Mamá, he estado pensando en tu situación», dijo con tono profesional. «Creo que sería prudente que me otorgaras un poder notarial. Así podría ayudarte con tus finanzas, trámites y decisiones importantes si vuelves a tener una emergencia médica». Lo miré directamente a los ojos, buscando algún rastro del niño que una vez había criado, del joven que juraba que siempre cuidaría de mí cuando envejeciera. «¿Y qué pasaría con mis decisiones cuando no sea una emergencia?», pregunté calmadamente. «Bueno, sería para facilitarte las cosas», respondió incómodo bajo mi mirada. «A tu edad, estos trámites pueden ser abrumadores». «A mi edad», repetí lentamente. «¿Sabes, Fernando? A mi edad, uno desarrolla una visión más clara de las personas y sus intenciones». Mi hijo palideció ligeramente, pero se recuperó rápido. «Solo quiero lo mejor para ti, mamá. Siempre». Esa noche no pude dormir. El dolor no era físico esta vez, sino un peso en el alma, una decepción tan profunda que me robaba el aliento. ¿En qué momento mis hijos habían dejado de verme como su madre para convertirme en un obstáculo entre ellos y mi dinero? ¿Cuándo el amor familiar se había transformado en una transacción pendiente? A medida que avanzaban los días, la presión de mis hijos se hacía más intensa y menos sutil. Una tarde, Luciana llegó con un agente inmobiliario, sin previo aviso. «Mamá, él es Javier Soto, un experto en propiedades de lujo», lo presentó con entusiasmo forzado. «Solo pasó a hacer una evaluación preliminar para que tengas una idea del valor de la casa». Me quedé paralizada por la audacia. Habían llevado a un extraño a mi hogar, sin mi consentimiento, para tasar mi propiedad como si yo ya no existiera, como si mis decisiones no importaran. «Señora Montero, su casa es excepcional», comentó el hombre, ignorando mi evidente incomodidad. Con su ubicación privilegiada en las lomas y el tamaño del terreno, estamos hablando de una propiedad de altísimo valor. «Lamentablemente no está en venta», respondí secamente, «y agradecería que en el futuro cualquier visita sea coordinada directamente conmigo». La sonrisa de Luciana se congeló. «Mamá, solo estamos explorando opciones. Después del susto que nos diste con lo del corazón, nos preocupa que estés sola en un lugar tan grande». «Nos diste», repetí, recordando vívidamente cómo me habían abandonado en la farmacia. «Curioso que lo menciones así, considerando las circunstancias». El agente inmobiliario percibió la tensión y se excusó rápidamente. Una vez solos, Luciana no pudo contener su frustración. «¿Por qué te comportas así? Solo intentamos ayudarte». «¿Ayudarme a qué exactamente? ¿A deshacerme de mi hogar?
¿A convertir en efectivo una propiedad que quieren heredar lo antes posible? Eso es injusto, protestó, aunque el rubor en sus mejillas delataba la verdad en mis palabras. Si estás tan apegada a la casa, quédatela, pero al menos deberías considerar un plan financiero más eficiente. Ahí estaba la verdadera preocupación. No mi bienestar, sino la eficiencia de mi patrimonio. ¿Cuánto podrían extraer mientras yo aún vivía? ¿Cuánto quedaría para después? Tienes razón, Luciana, dije finalmente. Debería considerar un plan financiero más eficiente. De hecho, ya he comenzado a trabajar en ello. El alivio en su rostro fue instantáneo, aunque efímero. ¿En serio? ¿Con quién? Porque Fernando conoce a los mejores asesores financieros. Con el licenciado Vega. Era el amigo más cercano de tu padre y quien mejor conoce nuestras finanzas familiares. La mención de Vega borró la sonrisa de Luciana. Sabía que el abogado era incorruptible, leal a los principios que había compartido con Ricardo durante décadas. Vega es de la vieja escuela, mamá. Hay opciones más modernas, más flexibles. Prefiero la vieja escuela, respondí con firmeza. La lealtad nunca pasa de moda. Esa noche, después de que Luciana se marchara, recibí una llamada de Fernando. Su tono era controlado, pero podía percibir la ira subyacente. ¿Es cierto que estás reorganizando tus finanzas con Vega?, preguntó sin saludar siquiera. Buenas noches, hijo. Sí, estoy poniendo mis asuntos en orden. ¿Y no pensaste en consultarme? Soy abogado, manejo patrimonios como el tuyo todos los días. Precisamente por eso, Fernando. Es un conflicto de interés. Prefiero trabajar con alguien objetivo. El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Finalmente habló con voz tensa. Mamá, espero que no estés tomando decisiones precipitadas por un malentendido. Lo que pasó en la farmacia fue una situación extraordinaria. Un error que lamentamos profundamente. Era la primera vez que siquiera rozaba el tema del abandono, aunque sin llegar a disculparse realmente. No hay malentendidos, Fernando, solo claridad. A veces se necesita una crisis para ver la realidad con nitidez. La llamada terminó poco después, con promesas vacías de visitarme pronto para aclarar todo. Sabía que vendrían, no por mí, sino por el temor a lo que podría estar haciendo con mi patrimonio. No se equivocaban. Al día siguiente, el licenciado Vega me visitó con los documentos preliminares. Revisamos cada detalle del plan, cada cláusula, cada condición. ¿Está segura de esto, doña Elena?, preguntó cuando terminamos. Una vez que firmemos y protocolicemos, será difícil revertirlo. Completamente segura, licenciado. No es crueldad lo que me mueve, sino justicia. Mientras firmaba los documentos, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. No era así como había imaginado mis últimos años, enfrentada a mis propios hijos, ejecutando un plan para proteger mi legado de sus ambiciones. Al salir Vega, me encontré con Carmen en el jardín. Mi hermana había venido a quedarse unos días conmigo, preocupada por mi salud después del susto cardíaco. ¿Lo hiciste?, preguntó, observando mi expresión. Sí, está hecho. Carmen tomó mi mano entre las suyas, arrugadas por los años pero firmes. Ricardo estaría orgulloso. Siempre fuiste la fuerte de los dos, aunque él se llevara el crédito. Quizás tenía razón. Mi esposo había sido el rostro público, el exitoso abogado, mientras yo manejaba discretamente el hogar y las finanzas familiares. Siempre preferí el segundo plano, permitiendo que Ricardo brillara. Ahora, sin embargo, había llegado el momento de tomar el control visible de mi vida y mi legado. Esa misma semana, Fernando y Luciana aparecieron juntos en mi casa, algo inusual. Habían coordinado su ataque, estaba claro. «Mamá, estamos preocupados», comenzó Fernando sentándose frente a mí en la sala. «Nos han dicho que estás haciendo cambios importantes en tu testamento». «¿Quién les ha dicho eso?», pregunté, aunque sabía que la información no podía venir de Vega. «Eso no importa», intervino Luciana.
Lo importante es que tomemos decisiones en familia, no unilateralmente. Como la decisión de abandonarme en la farmacia durante un preinfarto, repliqué, mirándolos directamente. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Finalmente, Fernando habló. Eso fue un error terrible. Lo reconocemos. Estábamos asustados, confundidos. No supimos reaccionar adecuadamente y lo lamentamos profundamente, añadió Luciana, aunque sus ojos evitaban los míos. Pero no puedes castigarnos cambiando tu testamento por un momento de mala decisión. Así que eso era lo que les preocupaba. No mi salud, no la relación dañada, sino el testamento. No estoy castigando a nadie, respondí con calma. Estoy tomando decisiones basadas en lo que he observado. Y lo que he visto es que ustedes valoran mi patrimonio más que mi persona. Eso es injusto, protestó Fernando alzando la voz. Siempre te hemos respetado y cuidado. ¿Respeto? ¿Cuidado? Repetí incrédula. ¿Llamas respeto a traer un agente inmobiliario a mi casa sin mi consentimiento? ¿Llamas cuidado a presionarme para que firme un poder notarial que me quitaría control sobre mis propias decisiones? Mis palabras los dejaron momentáneamente sin argumentos. Carmen, que había estado escuchando desde el comedor, entró entonces a la sala. Quizás deberían irse, sugirió con firmeza. Elena necesita descansar. Fernando se levantó, visiblemente furioso. Tía Carmen, con todo respeto, este es un asunto familiar entre mi madre, mi hermana y yo. Soy tan familia como ustedes, respondió mi hermana, imperturbable. Y a diferencia de ustedes, yo sí estuve con Elena cuando más me necesitaba. La confrontación con mis hijos marcó un antes y un después en nuestra relación. Durante las semanas siguientes, sus llamadas se volvieron menos frecuentes, pero más tensas. Ya no fingían interés en mi salud. Ahora iban directamente al punto. Querían saber qué estaba haciendo con mi dinero. Mamá, tenemos derecho a saber, insistió Fernando durante una de sus visitas. Es el patrimonio familiar, construido por papá y por ti para todos nosotros. El patrimonio lo construimos Ricardo y yo para asegurar nuestro futuro y ayudar a nuestros hijos a empezar sus vidas, corregí. No para mantenerlos indefinidamente o satisfacer su codicia. ¿Codicia? Fernando pareció genuinamente ofendido. He trabajado duro toda mi vida, con un despacho que tu padre te regaló, contactos que él te proporcionó y clientes que confiaron en ti por el apellido Gutiérrez, no por tus propios méritos, le recordé con dureza. Era la primera vez que hablaba tan directamente, sin filtrar mis pensamientos para proteger su ego. La sorpresa en su rostro me confirmó que nunca había considerado su éxito desde esa perspectiva. Mientras tanto, el plan seguía su curso. El licenciado Vega había completado todos los trámites legales y cada pieza estaba en su lugar. Ahora solo quedaba esperar el momento adecuado para revelar lo que había hecho. Ese momento llegó antes de lo previsto. Una mañana recibí una notificación del banco. Fernando había intentado acceder a mis cuentas utilizando un poder notarial falsificado. La audacia era impresionante, incluso para él. Llamé inmediatamente a Vega. Han intentado usurpar mi identidad financiera. Le informé con una calma que me sorprendió a mí misma. Creo que es hora de ejecutar la siguiente fase. ¿Está segura, doña Elena? Una vez que lo hagamos público, no habrá vuelta atrás. Completamente segura. Han cruzado la última línea. Esa tarde, convoqué a Fernando y Luciana a una reunión en mi casa. También invité a Carmen y al licenciado Vega. Cuando todos estuvieron presentes, Vega abrió su maletín y extrajo varios documentos. He solicitado esta reunión, comencé, porque ha llegado a mi conocimiento un intento de fraude contra mi persona. Fernando palideció visiblemente mientras Luciana miraba confundida de su hermano a mí. No sé de qué estás hablando, se defendió Fernando. El Banco Central tiene políticas muy estrictas sobre la verificación de documentos.
continuó Vega, extendiendo una carpeta sobre la mesa, especialmente cuando se trata de cuentas con montos significativos. El poder notarial que presentaste, Fernando, fue inmediatamente identificado como una falsificación. Esto es un malentendido, balbuceó, aunque el sudor en su frente lo delataba. Debe ser un error administrativo de mi asistente. La falsificación de documentos legales y el intento de fraude financiero son delitos graves, continuó Vega implacable. El banco ha presentado una denuncia formal, como es su obligación legal. ¿Has hecho esto, Fernando?, preguntó Luciana, horrorizada no por la acción en sí, sino por sus posibles consecuencias. ¿Te das cuenta de lo que podría pasar? Tu carrera, tu reputación. Era revelador que su preocupación fuera por la imagen pública, no por el daño moral de lo que su hermano había intentado hacerme. No fue así, insistió Fernando, ahora dirigiéndose directamente a mí. Mamá, tenía tu autorización verbal para manejar algunas cuentas. Solo intentaba formalizar un acuerdo que ya existía. Nunca te autoricé a acceder a mis cuentas y lo sabes perfectamente, respondí manteniendo la compostura. Pero esto solo confirma lo que ya sospechaba, que para ustedes soy un obstáculo entre sus ambiciones y mi dinero. Eso no es justo, intervino Luciana. Siempre te hemos respetado. ¿Respeto?, repetí con amargura. ¿Llamas respeto a abandonarme durante un preinfarto? ¿A intentar manipularme para vender mi casa? ¿A presionarme para que firme documentos que me quitarían autonomía? El silencio que siguió fue elocuente. Finalmente, Vega tomó la palabra de nuevo. Doña Elena ha tomado decisiones importantes respecto a su patrimonio. Decisiones que, dadas las circunstancias, parecen más que justificadas. ¿Qué decisiones?, preguntó Fernando, tensándose visiblemente. He modificado mi testamento, respondí, sintiendo una extraña calma, y he reorganizado mis bienes de forma que refleje mis verdaderos deseos y valores. Tenemos derecho a saber los detalles, exigió Luciana, abandonando toda pretensión de desinterés. No, no lo tienen, intervino Carmen. El testamento es un documento privado hasta que la persona fallece. Mi hermana no tiene ninguna obligación de revelarles su contenido. Sin embargo, continuó Vega, doña Elena ha autorizado compartir algunos aspectos generales. Como gesto de transparencia, asentí, dándole permiso para continuar. El patrimonio ha sido reorganizado en 3 partes principales, explicó el abogado: un fideicomiso para la educación y bienestar de sus nietos, con condiciones específicas para su uso, una fundación benéfica a nombre de don Ricardo y doña Elena, que apoyará causas que siempre fueron importantes para ellos, y finalmente, un fondo especial cuyo destino se revelará en el momento apropiado. ¿Qué hay de nosotros?, preguntó Fernando directamente. ¿Qué hay de la casa, las propiedades, las inversiones? Todo está contemplado en el plan, respondió Vega enigmáticamente. Cada quien recibirá exactamente lo que merece. La ambigüedad de la respuesta provocó visible ansiedad en mis hijos. Luciana fue la primera en reaccionar. Mamá, esto es completamente injusto. Somos tus hijos, tu familia directa. No puedes simplemente desheredarnos. No he dicho que lo haya hecho, respondí con calma. Solo he asegurado que mi legado se distribuya según mis valores, no según sus expectativas. Podemos impugnar esto, amenazó Fernando, recuperando su postura de abogado. Un testamento puede ser invalidado por varias razones legales, especialmente si se demuestra que fue realizado bajo coacción o en un estado mental comprometido. Te invito a intentarlo, respondió Vega con profesionalismo glacial. Todos los documentos fueron firmados con evaluaciones médicas y psicológicas previas que confirman la plena capacidad de doña Elena. Además, todo el proceso fue videograbado para prevenir precisamente ese tipo de alegaciones infundadas. Fernando apretó los puños, frustrado al verse superado en su propio terreno legal. Esto no ha terminado,
declaró, levantándose abruptamente. No puedes simplemente borrar 40 años de familia por un incidente desafortunado. No estoy borrando nada, Fernando, respondí con tristeza. Solo estoy respondiendo a lo que ustedes mismos han demostrado con sus acciones, que el vínculo que nos une no es el amor familiar, sino el interés económico. Mis hijos se marcharon furiosos, dejando tras de sí amenazas veladas y recriminaciones. Una vez solos, Carmen se acercó y tomó mi mano. ¿Estás bien? No, admití, sintiendo que las lágrimas que había contenido finalmente se desbordaban, pero lo estaré. El licenciado Vega recogió sus documentos en silencio, respetando mi momento de vulnerabilidad. Antes de marcharse, me dirigió unas palabras. Doña Elena, en 40 años de carrera, nunca había visto tanta dignidad frente a la traición familiar. Don Ricardo estaría orgulloso. Sus palabras, aunque bien intencionadas, solo intensificaron mi dolor. ¿Estaría Ricardo realmente orgulloso? ¿O habría sido él parte del problema, criando a nuestros hijos para valorar las apariencias y el estatus por encima de la integridad? Esa noche, sola en mi habitación, contemplé la fotografía de mi boda que mantenía en la mesita de noche. Ricardo y yo, jóvenes y llenos de sueños, rodeados de familia y amigos que nos deseaban felicidad. ¿En qué momento nos habíamos desviado tanto del camino? ¿Cuándo habíamos permitido que el dinero se convirtiera en el valor central de nuestra familia? No tenía todas las respuestas, pero sabía que el plan que había puesto en marcha era necesario. No era venganza, sino justicia. No era crueldad, sino claridad. Y aunque doliera profundamente, era el único camino hacia la verdad que nuestra familia necesitaba enfrentar. Los días siguientes a la confrontación estuvieron marcados por un silencio absoluto de parte de mis hijos. Ni llamadas, ni visitas, ni siquiera mensajes de texto. Era como si hubieran decidido que, si no podían acceder a mi dinero, yo ya no existía para ellos. Carmen permaneció conmigo, preocupada por cómo me afectaría este distanciamiento, pero sorprendentemente me sentía más en paz de lo que esperaba. La claridad, aunque dolorosa, traía consigo una extraña tranquilidad. No puedo creer que no hayan llamado ni una vez, comentó Carmen durante el desayuno 2 semanas después de la reunión, ni siquiera para intentar manipularte de nuevo. Están reagrupándose, respondí, conociendo bien a mis hijos. Fernando estará consultando con otros abogados, buscando lagunas legales, y Luciana estará cultivando aliados, difundiendo su versión de la historia entre amigos y familiares. ¿Y eso no te preocupa? Por supuesto que sí. Pero estoy preparada. Esa tarde recibí la primera llamada. Mi sobrina Mariana, hija de Carmen, claramente incómoda. Tía Elena, perdona que te moleste, pero Luciana me ha estado llamando. Dice cosas muy extrañas sobre ti, sobre decisiones que estás tomando. ¿Qué tipo de cosas, Mariana? Pregunté con calma. Que estás siendo manipulada por mi madre, que has decidido desheredarlo sin razón, que estás actuando de forma irracional por un problema cardíaco que afectó tu juicio. Era exactamente lo que esperaba. La campaña para desacreditarme había comenzado. ¿Y tú qué piensas, Mariana? Que Luciana suena desesperada, respondió mi sobrina tras una pausa, y que nunca te he conocido como una persona irracional o injusta. Gracias por tu confianza. Te aseguro que estoy en pleno uso de mis facultades y que cada decisión que he tomado está fundamentada en hechos concretos. Después de colgar, Carmen me miró preocupada. Ya empezaron a sembrar dudas en la familia. Era cuestión de tiempo, respondí. Pero no me preocupa. La verdad siempre encuentra su camino. Y así fue. Durante las semanas siguientes, varios familiares y amigos cercanos me contactaron, todos con versiones similares de la historia que mis hijos estaban difundiendo, que yo estaba senil, manipulada, actuando irracionalmente tras un episodio cardíaco. Algunos creían la versión, otros, como Mariana, tenían sus dudas.
Un mes después de la confrontación, recibí una visita inesperada. Roberto, el esposo de Luciana, acompañado por mis nietos Sebastián y Paulina. Los niños querían verte, explicó Roberto, visiblemente incómodo, y yo quería hablar contigo personalmente. Mientras los niños jugaban en el jardín, Roberto me confesó sus preocupaciones. Luciana ha cambiado, doña Elena. Desde que supo lo del testamento está obsesionada, paranoica, habla de impugnaciones legales, de conseguir un diagnóstico médico que cuestione tu capacidad mental. Incluso ha mencionado la posibilidad de solicitar tu interdicción judicial. La interdicción, el proceso legal para declarar a alguien incapaz de manejar sus propios asuntos, el último recurso de los hijos codiciosos contra padres ancianos con patrimonio. ¿Y tú qué opinas de todo esto, Roberto? Que es una locura, respondió con franqueza. He intentado hacerla entrar en razón, recordarle que somos económicamente autosuficientes, que no necesitamos una herencia para vivir bien, pero no escucha. ¿Sabes por qué modifiqué mi testamento?, le pregunté directamente. Luciana dice que fue por un malentendido sobre un incidente en una farmacia. No fue un malentendido, lo interrumpí suavemente. Tuve un preinfarto mientras estaba con mis hijos. Me dejaron tirada en el suelo de la farmacia San Ángel para no perderse una fiesta. El farmacéutico tuvo que llamar a la ambulancia mientras ellos se marchaban. Roberto palideció. ¿Es cierto eso? Luciana me dijo que solo había sido un mareo leve, que los paramédicos exageraron la situación. Pregúntale a los médicos del Hospital Ángeles, donde estuve internada 3 días. Pregúntale a las enfermeras que constantemente querían saber dónde estaba mi familia. Pregúntale al farmacéutico que sostuvo mi mano mientras yo luchaba por respirar y mis hijos se alejaban en su coche. Roberto se cubrió el rostro con las manos, claramente impactado. No tenía idea. Luciana nunca mencionó. Se detuvo, incapaz de completar la frase. Lo siento mucho, doña Elena. Realmente lo siento. No es tu culpa, Roberto. Pero ahora entiendes por qué tuve que reconsiderar mi legado. No podía dejar mi patrimonio en manos de personas que valoran más una fiesta social que la vida de su madre. Cuando Roberto y los niños se marcharon, me sentí agotada emocionalmente, pero también esperanzada. Al menos una persona más conocía la verdad, y quizás eso marcaría alguna diferencia. No tuve que esperar mucho para ver los resultados. 2 días después, Luciana apareció en mi puerta, visiblemente alterada. ¿Qué le dijiste a Roberto?, espetó sin saludar siquiera. Ahora está cuestionando todo, amenazando con separarse si sigo adelante con el plan para impugnar tu testamento. Solo le conté la verdad, Luciana, la verdad que tú le ocultaste. ¿Estabas bien?, exclamó con desesperación. Solo fue un mareo, los paramédicos exageraron. Tuve un preinfarto, Luciana. Podría haber muerto allí mismo, en esa farmacia, mientras tú y Fernando se dirigían a la fiesta de los Mendoza. No sabíamos que era tan grave. Se defendió, aunque su mirada evitaba la mía. Además, ¿qué se supone que hiciéramos? ¿Cancelar compromisos importantes por un posible malestar? Su respuesta me dejó sin palabras. No había arrepentimiento, ni siquiera ahora, enfrentada a la verdad. Solo justificaciones y minimización de lo ocurrido. Creo que no tenemos nada más que hablar, dije finalmente. Tu respuesta lo dice todo. Mamá, por favor, cambió súbitamente de tono, ahora conciliadora. No destruyas nuestra familia por un malentendido. Podemos arreglar esto. Fernando y yo estamos dispuestos a olvidar todo si reconsideras el testamento. ¿Olvidar?, repetí, incrédula. ¿Crees que esto se trata de perdonar y olvidar? Se trata de reconocer quiénes somos realmente, todos nosotros, y actuar en consecuencia. Luciana se marchó furiosa, amenazando con acciones legales y prometiendo que esto no se quedaría así.
pero yo sabía que su posición era cada vez más débil. Roberto conocía la verdad ahora, y pronto otros también la sabrían. La siguiente fase del plan comenzó una semana después, cuando el licenciado Vega convocó a una reunión en su despacho. Esta vez, además de mis hijos, estaban presentes Roberto, mi hermana Carmen, y dos personas que Fernando y Luciana no esperaban: el doctor Méndez, quien me había atendido durante el preinfarto, y José Luis Morales, el farmacéutico de la farmacia San Ángel. La sorpresa en los rostros de mis hijos fue evidente cuando entraron y vieron a estos testigos clave. ¿Qué es esto?, exigió saber Fernando. ¿Por qué están estas personas aquí? Están aquí a petición mía, respondió Vega con profesionalismo, para establecer los hechos de manera inequívoca antes de proceder con los siguientes pasos legales. El doctor Méndez habló primero, describiendo en términos médicos claros la gravedad de mi condición cuando llegué al hospital y el riesgo vital que había corrido. Luego fue el turno del farmacéutico. La señora llegó con sus dos hijos. Se quejaba de dolor en el pecho y dificultad para respirar, relató José Luis. Cuando se desplomó, llamé inmediatamente a una ambulancia mientras intentaba estabilizarla. Les pedí a sus hijos que la acompañaran, que era una emergencia seria, pero dijeron que tenían un compromiso importante y que yo podía encargarme. Fernando interrumpió. Esto es ridículo. Estamos aquí para discutir cuestiones legales, no para recrear un incidente menor que ha sido exagerado fuera de toda proporción. ¿Menor?, intervino el doctor Méndez. Señor Gutiérrez, su madre sufrió un preinfarto que podría haber progresado a un infarto completo en cuestión de minutos. Sin la intervención oportuna, las consecuencias podrían haber sido fatales. Además, continuó Vega, este incidente menor, como usted lo llama, es central para entender las decisiones que doña Elena ha tomado respecto a su patrimonio. ¿Qué decisiones exactamente?, preguntó Luciana, su voz tensa. Ya es hora de que hables claro, mamá. ¿Qué has hecho con nuestro patrimonio familiar? Ese es precisamente el problema, Luciana, respondí con calma. No es nuestro patrimonio familiar, es mi patrimonio, fruto del trabajo de tu padre y mío durante décadas. Un patrimonio que, según tus propias acciones, no mereces heredar. Fernando se levantó amenazante. No puedes desheredarnos. La ley mexicana protege la herencia legítima de los hijos. La ley también protege mi derecho a disponer de mis bienes como considere apropiado, repliqué. Y no los he desheredado completamente. Solo he asegurado que reciban exactamente lo que merecen. Vega tomó entonces un sobre sellado de su escritorio. Este documento contiene los detalles completos del Nuevo Testamento de doña Elena y la reorganización de sus bienes. Había planeado revelarlo en circunstancias más amigables, pero dadas las amenazas de impugnación y las acciones agresivas recientes, procederemos ahora. Abrió el sobre y extrajo varios documentos, entregando copias a cada persona presente. El patrimonio ha sido dividido de la siguiente manera, comenzó a explicar. Un 30% se ha destinado a un fideicomiso educativo para Sebastián y Paulina, y cualquier otro nieto que pueda nacer en el futuro. Este fideicomiso cubrirá exclusivamente gastos educativos y de salud, y los beneficiarios solo podrán acceder al capital principal al cumplir 30 años. Eso es aceptable, murmuró Roberto, ganándose una mirada furiosa de Luciana. Otro 30%, continuó Vega, ha sido destinado a la recién creada Fundación Gutiérrez Montero, dedicada a causas que siempre fueron importantes para doña Elena y don Ricardo: educación para jóvenes de escasos recursos y atención médica para adultos mayores. Fernando negaba con la cabeza, claramente calculando cuánto quedaba del patrimonio. El 10% se ha reservado para el cuidado y manutención de doña Elena durante el resto de su vida, con provisiones para atención médica de calidad
y la preservación de su hogar actual. ¿Y el 30% restante?, preguntó Luciana, tensa. Vega me miró, dándome la oportunidad de responder personalmente. El 30% restante, dije con voz clara, ha sido colocado en un fideicomiso especial, un fideicomiso condicionado. ¿Condicionado a qué?, exigió saber Fernando. A un cambio genuino en su comportamiento y valores, respondí. Durante los próximos 5 años, un comité compuesto por el licenciado Vega, mi hermana Carmen, y el doctor Méndez evaluará periódicamente sus acciones, su trato hacia mí y su comportamiento general. Si demuestran un cambio auténtico, si recuperan los valores de respeto, honestidad y cariño familiar que alguna vez les enseñamos, recibirán esa porción en partes iguales. ¿Un comité para juzgarnos? Fernando estaba incrédulo. ¿Como si fuéramos niños? Esto es humillante. No, Fernando, corregí. Lo humillante fue ser abandonada en una farmacia. Lo humillante es descubrir que tus hijos te ven como un obstáculo entre ellos y tu dinero. Esto no es humillación, es una oportunidad de redención. ¿Y si no cumplimos con las expectativas de este comité?, preguntó Luciana, su voz cargada de sarcasmo. En ese caso, respondió Vega, el monto completo se sumará al capital de la Fundación Gutiérrez Montero. El silencio que siguió fue revelador. Mis hijos no estaban considerando cómo cambiar su comportamiento para merecer su herencia. Estaban calculando si valía la pena mantener la farsa durante 5 años para recibir el dinero. Esto es manipulación pura, declaró finalmente Fernando. Usar el dinero para controlarnos. No, hijo, respondí con tristeza. Es usar el dinero para revelar quiénes son realmente. Si el amor familiar y el respeto hacia mí fueran genuinos, esta condición no sería un problema. Si la única manera de motivarlos a tratarme con decencia es a través del dinero, entonces ya tengo mi respuesta sobre el tipo de personas en que se han convertido. La reunión terminó poco después, con Fernando y Luciana marchándose furiosos y amenazando vagamente con acciones legales. Roberto se quedó atrás, acercándose a mí antes de salir. Creo que ha tomado la decisión correcta, doña Elena, dijo en voz baja, y le prometo que, pase lo que pase entre Luciana y yo, sus nietos siempre la respetarán y la querrán por quien es, no por lo que posee. Sus palabras fueron el primer bálsamo real para mi corazón herido en mucho tiempo. Esa noche, mientras Carmen y yo cenábamos tranquilamente, mi hermana levantó su copa en un pequeño brindis. Por la verdadera justicia familiar, dijo con una sonrisa. No la que castiga, sino la que enseña. Ojalá no hubiera sido necesaria, respondí chocando suavemente mi copa con la suya. Pero lo era, Elena. Lo era. Y en el fondo de mi corazón, aunque el dolor persistía, sabía que tenía razón. A veces, el amor verdadero no consiste en dar lo que otros quieren, sino lo que realmente necesitan. Y mis hijos necesitaban esta lección, quizás más que cualquier herencia material. 2 años han pasado desde aquella reunión en el despacho del licenciado Vega. 2 años de transformaciones, algunas sorprendentes, otras dolorosamente predecibles. Fernando fue el primero en romper completamente el contacto. Tras consultar con varios abogados y descubrir que mis disposiciones eran legalmente inatacables, optó por la distancia total. No llamadas, no visitas, ni siquiera en mi cumpleaños o en Navidad. Según supe por amigos comunes, se dedicó a difundir una versión distorsionada de la historia, presentándose como víctima de una madre manipulada por intereses ajenos. Luciana, en cambio, intentó durante algunos meses mantener una fachada de reconciliación, visitas breves, llamadas superficiales, siempre cuidando las apariencias pero sin sustancia real. Su matrimonio con Roberto no sobrevivió a la crisis. Se separaron 6 meses después de la revelación del testamento. La custodia compartida de los niños,
se convirtió en otra batalla, con Luciana utilizando a sus hijos como peones en su juego de poder y resentimiento. Fue Roberto quien, sorprendentemente, se convirtió en un aliado inesperado. A pesar de su separación de Luciana, se aseguró de que Sebastián y Paulina mantuvieran una relación cercana conmigo. Los traía a visitarme regularmente, organizaba almuerzos familiares donde yo era la invitada de honor e incluso pasamos juntos las últimas 2 Navidades en mi casa de las Lomas. Los niños necesitan saber de dónde vienen, me explicó Roberto durante una de esas visitas. Necesitan conocer su historia familiar, no solo la versión editada que Luciana les cuenta. Mis nietos se convirtieron en mi mayor consuelo. A sus 14 y 11 años ahora, Sebastián y Paulina son niños reflexivos y cariñosos, curiosamente no contaminados por la amargura de su madre, quizás porque han visto de primera mano las consecuencias de la codicia y el materialismo. Han desarrollado un sentido de los valores sorprendentemente maduro para su edad. Abuela, ¿puedes contarnos más sobre cuando tú y el abuelo eran jóvenes?, me preguntó Paulina durante nuestra última tarde juntos. Papá dice que antes no tenían dinero, pero eran felices. Tu padre tiene razón, respondí mientras les mostraba viejas fotografías. Cuando conocí a tu abuelo, apenas teníamos para pagar el alquiler de un pequeño departamento, pero teníamos sueños y nos teníamos el uno al otro. ¿Y cuándo cambió todo?, preguntó Sebastián, siempre analítico. ¿Cuándo el dinero se volvió tan importante? Una pregunta profunda que me hizo reflexionar. Supongo que fue tan gradual que apenas lo notamos, admití. El éxito profesional de tu abuelo, las amistades con personas influyentes, las invitaciones a círculos exclusivos. Poco a poco, empezamos a valorar cosas que antes nos parecían superficiales, como mamá y sus amigas, comentó Paulina con una sabiduría que me sorprendió. Siempre hablando de marcas, viajes y quién tiene la casa más grande. Esas conversaciones con mis nietos me han dado perspectiva y, en cierto modo, paz. Si de toda esta dolorosa experiencia surge una nueva generación con valores más sólidos, quizás haya valido la pena. El comité de evaluación se ha reunido cada 6 meses, como estaba estipulado en el testamento. Sus informes, meticulosos y objetivos, confirman lo que ya sabía en mi corazón. Fernando ha elegido el resentimiento sobre la reconciliación y Luciana ha optado por la apariencia sobre la sustancia. No es sorprendente, comentó Carmen durante nuestra última conversación sobre el tema. Elegir el orgullo sobre el amor es más fácil cuando el dinero te hace sentir poderoso. Mi hermana, ahora de 80 años, sigue siendo mi roca, mi confidente y mi compañera más leal. Hace un año decidimos que no tenía sentido mantener 2 casas grandes para 2 mujeres mayores que viven solas. Así que vendí la mansión de las Lomas y compré un amplio departamento en Polanco, donde vivimos juntas, acompañándonos en esta etapa final de nuestras vidas. La Fundación Gutiérrez Montero ha comenzado su labor, financiando programas educativos para jóvenes de escasos recursos y servicios médicos para adultos mayores abandonados. Cada vez que visito alguno de los proyectos, veo el verdadero legado que Ricardo y yo debimos haber construido desde el principio. No fortunas personales para hijos malcriados, sino oportunidades para quienes realmente las necesitan y valoran. Hace 6 meses, recibí una visita inesperada. José Luis Morales, el farmacéutico que me sostuvo la mano durante mi preinfarto mientras mis hijos se alejaban. Quería agradecerle personalmente, doña Elena, me dijo visiblemente emocionado. La beca de la fundación ha permitido que mi hija estudie medicina. Siempre fue su sueño, pero nunca tuvimos los recursos. Su gratitud sincera me recordó que a veces las bendiciones llegan de las maneras más inesperadas. Si no hubiera sufrido aquel episodio en su farmacia,
Si mis hijos no me hubieran abandonado, tal vez nunca habría visto la verdad con tanta claridad. Y esta fundación no existiría para ayudar a personas como la hija de José Luis. Mi salud se ha estabilizado en los últimos años. Los médicos dicen que podría vivir una década más con los cuidados adecuados y manteniendo el estrés bajo control. A veces me pregunto, ¿qué sucederá cuando ya no esté? ¿Intentarán Fernando y Luciana impugnar mi testamento? Probablemente. ¿Seguirán culpándome por sus frustraciones y fracasos? Sin duda. Pero esas preocupaciones ya no me quitan el sueño. Lo que me importa ahora es el legado real. No el dinero, sino los valores, los que intento transmitir a mis nietos cada vez que los veo, los que la Fundación promueve con cada beca otorgada y cada adulto mayor atendido, los que espero que, de alguna manera, incluso mis hijos puedan redescubrir algún día, aunque sea demasiado tarde para nuestra relación. Hace una semana, mientras revisaba viejos álbumes familiares, encontré una fotografía que me detuvo en seco. Fernando y Luciana, de niños, construyendo castillos de arena en nuestra primera visita a Acapulco, sus rostros radiantes de alegría inocente, sin rastro de la codicia o el resentimiento que ahora los define. ¿Dónde quedaron esos niños? ¿En qué momento permitimos, Ricardo y yo, que el materialismo y las apariencias se convirtieran en los valores centrales de nuestra familia? Son preguntas que aún me persiguen, aunque he aprendido a vivir con ellas. Esta mañana, mientras desayunaba con Carmen en la terraza de nuestro departamento, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Al abrirlo, me sorprendí al ver que era de Fernando, el primer contacto directo en casi 2 años. He estado pensando en lo que pasó. No estoy listo para hablar, pero quiero que sepas que no te odio. Solo necesito tiempo. No es una disculpa, ni siquiera una admisión de responsabilidad, pero es un comienzo, un pequeño resquicio en el muro de resentimiento que él mismo construyó. No me hago ilusiones sobre una reconciliación inmediata o completa. Sé que el camino, si existe, será largo y difícil. Carmen vio mi expresión mientras leía el mensaje y me preguntó qué sucedía. Un pequeño rayo de luz, respondí mostrándole el teléfono. Quizás no todo está perdido. La verdad siempre encuentra su camino, dijo ella, repitiendo las palabras que tantas veces me había dicho durante estos 2 años. A veces solo necesita tiempo. Mientras contemplaba la ciudad desde nuestra terraza, pensé en el extraño viaje que había sido estos últimos años, del abandono en una farmacia a la dolorosa claridad, de la traición a la reconstrucción de un legado con propósito. No era el final feliz que había imaginado para mi vida familiar, pero era real, honesto y, a su manera, justo. Y quizás eso sea lo mejor que podemos esperar en esta vida. No finales perfectos, sino verdades necesarias, no relaciones idealizadas, sino conexiones auténticas con quienes realmente valoran nuestra presencia, no nuestras posesiones. Mientras terminaba mi café, sonreí pensando en la visita de Sebastián y Paulina programada para el fin de semana. Haríamos galletas juntos, como cuando sus padres eran pequeños. Les contaría historias del México de mi juventud. Les mostraría que el verdadero valor de una familia no se mide en pesos y centavos, sino en momentos compartidos, en apoyo incondicional, en amor que permanece incluso cuando todo lo demás se derrumba. Porque al final, ese es el único patrimonio que realmente importa. Y es uno que ni la traición, ni la codicia, ni el tiempo pueden arrebatarnos jamás. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.